quiero empezar y comenzar, porque quiero enseñarles, así como me enseñó a mí Dios, el porqué del perdón. ¿Qué perdón necesitamos nosotros pedirle al Señor? O, y de qué forma tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo para realmente aceptar nuestro perdón. ¿Ok? Porque literalmente lo voy a decir, estábamos fritos. Pero bueno, gracias a Jesucristo. Entonces quiero que nos vayamos a la escritura, al libro de Isaías, capítulo 1. Ahí les va a salir en la pantalla, creo. O si no, búsquenlo ahí en su Biblia, en su teléfono, lo que tengan. Isaías capítulo 1, vamos a ver el versículo 2 en adelante. Escuchen bien. Dice así la palabra de Dios, dice: oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Está hablando el mismo Dios, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El que sigue: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Entiende cómo nos compara el Señor? Fíjense: hoy cielo escucha tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, fíjense, el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. ¿Pero qué? Pero Israel, el pueblo, las personas, no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Es una queja, ¿cómo es posible? Si yo le hablo a mi perrito, el Rocky, viene para acá, luego se acerca el Rocky, ¿no? Ese se llama mi perro. Pero de pronto le digo: Alonso, Ovania, hey, ven, espérate papi, espérate. O sea, ¿qué pasó? O sea, es una comparativa así fuertezona, pero es la verdad de las cosas. Para que vean a qué medida nos está comparando el Señor. ¿A qué medida? El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. El asno conoce el pesebre de su señor, pero el Israel no entiende. Mi pueblo, ¿qué dice? No tiene conocimiento. Dice, el 1:4 dice así: oh gente pecadora. Siguiente, está hablando el Señor, Jehová. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún?, pregunta el Señor. ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y después habla diciendo: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Sodoma y Gomorra ya había pasado, pero fíjate cómo le está hablando. Dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar a asambleas, no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Fíjense nada más cómo está hablando el Señor, enojado con su pueblo. Enojado. Dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Deja de hacer lo malo. Yo soy Jehová tu Dios, que te crié y te engrandecí. ¿Por qué me estás pagando de esa manera? ¿Por qué no estás oyendo mi voz? ¿Por qué estás haciendo lo malo? Yo soy tu Dios, conóceme. Yo quiero puras cosas buenas para ti, y tú te rebelas contra mí. La creación me escucha. Si yo le digo al sol: sol, muévete, el sol se mueve. Si yo digo a la luna: luna, no salgas, no sale la luna. Pero si yo te digo: muévete, a ti no te mueves. ¿Por qué? Todo esto les digo, y me lo revela Dios, para decir el por qué necesitamos pedir perdón. La ira del Señor tenía que ser satisfecha. El Señor estaba enojado. Habíamos pecado. Y lo peor de todo, que decía que ya no había holocausto
que pudiera satisfacer la ira del Señor. Ya no había. Porque en la antigua ley, ¿qué es lo que hacían? La ley mandaba, si tú cometías un pecado, llevabas tu animalito, tu ofrenda, la presentabas delante del sacerdote. ¿Y qué pasaba? Tus pecados eran ¿qué? Perdonados, ¿eh? Pero ¿qué pasaba con la mente del ser humano? Ya sabía que iba a pecar otra vez, ya tenía el buey hecho nuevamente para que salir y volver a pecar. Pensaban que engañaban al Señor y no es cierto. Muchas veces lo he dicho esto, pero no es cierto. ¿Qué es lo que pasaba? Dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo aquello que tú siembras, eso vas a cosechar. Amén. Pero tenía que ser satisfecha la ira del Señor. Ya no había ningún animal, no había nada que podía satisfacer la ira del Señor. ¿Y qué dice? Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío sobre él. No había otra, había que morir, teníamos que morir. Levítico 17:11: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación sobre la persona. Insisto, alguien tenía que morir, alguien tenía que pagar por tu pecado y el mío, por el pecado del pecado presente, pasado y futuro. Alguien tenía que pagar el precio. Isaías 53:11 dice: verá el fruto, hablando de Jesús, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Mas sin embargo, fíjense nada más, tan bueno es el Señor, que a pesar de la rebeldía, a pesar del mal comportamiento de su pueblo, a pesar de su pecado, Dios nos amó de tal manera, como dice Juan 3:16, que no quiso que nos perdiéramos, nos dio una alternativa. Él dio de sí mismo la salvación. ¿A través de quién? A través de su Hijo Jesucristo. Romanos 8:3 dice: sí, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Dios tuvo que mandar a su Hijo hecho carne aquí en la tierra, para que en Él fueran puestos todos los pecados de nosotros y pudiera ser sacrificado, y su sangre preciosa nos perdonara. Viene el perdón a través de la sangre, la importancia de la sangre, la importancia de derramar la sangre de Jesús. Porque Dios no podía retractarse. La paga del pecado es muerte, y sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados. Por eso tenía que morir el Cordero de Dios. Amén. Por eso es el perdón a través de la sangre de Cristo. Segunda de Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. ¿En dónde? En Él. Jesús era puro, es puro. Jesús es santo, y sin embargo fue todo el pecado sobre Él para pagar por nuestro pecado. ¿A través de qué? De su sangre. 1 Pedro 4:1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y eso únicamente lo pudo haber hecho ¿quién? Jesús. Únicamente, tú y yo únicamente somos justificados a través de Jesucristo. Esa es la razón, hermanos, por la cual necesitamos nosotros ser perdonados. Si no lo sabías, ya te lo dije. La rebelión contra Dios, la falta de conocimiento de Dios. Merecíamos morir, porque no conocíamos a nuestro Dios, no conocíamos quién era nuestro Rey. Merecíamos morir. Amén. Y dice la Biblia, ¿no? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y he aquí, qué bueno que están aquí, qué bueno que están viendo. Necesitamos conocer a nuestro Dios para no perecer. A medida que nosotros conocemos a Dios, es la medida como ganamos la vida, y la vida en abundancia, hermanos. Porque conoces a tu Dios, y Dios quiere puras cosas buenas para ti y para mí. Amén. Les decía, en
En Juan 1:29 dice así, dice, hablando en la Biblia dice así, al siguiente día vio Juan el Bautista, vio que Jesús venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está hablando Juan el Bautista sobre Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Alguien se ha puesto a pensar o por qué lo dijo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Alguien se ha puesto a pensar por qué se refirió a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Amén. Dicen, vamos a regresar a la parte de Éxodo. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaba cautivo y estuvo cautivo 400 años en Israel? ¿Se acuerdan, verdad? Y entonces, ¿se acuerdan que Dios levantó al libertador, levantó a Moisés y dijo, ¿sabes qué, Moisés? Ve y vas a liberar todo mi pueblo. Y en fin, mandaron unas plagas y una de esas plagas fue la mortandad. ¿Se acuerdan? ¿Ok? Se los voy a resumir. ¿Y qué es lo que pasó? Dijo Dios. Eso está en Éxodo capítulo 12. Me gustaría que fuéramos allí, Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12 dice así. Vamos el Éxodo 12, versículo 3. Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero de este mes, tómese cada familias de los padres un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada del fuego y panes sin levadura y con hierbas amargas lo comerán. Nos saltamos al 12 y dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que pasó? Dios tenía que abrir las puertas para que su pueblo saliera de los 400 años de esclavitud. Y les dijo, está bien, pues no entendió Faraón, pues bueno, ese asunto. Pero ahora yo voy a mandar en mortandad sobre el pueblo de Egipto y también sobre el pueblo de Israel. Vamos a ver, pero me tienen que obedecer. Y les dio la solución. Agarren un cordero, sacrifíquenlo y todo lo que les acabo de leer, y pongan su sangre sobre sus dinteles. Y entonces cuando pase el ángel de la muerte no va a pasar, y cuando vean la sangre en sus dinteles y sus ventanas, no va a pasar a sus casas y no morirán. Eso es. ¿Qué pasa cuando dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Era el cordero que tenía que ser sacrificado y agarrar la sangre para que tú y yo no la pongamos en los dinteles de nuestras casas, sino lo pongamos en los dinteles de nuestro corazón, para que entonces no muramos, sino que tengamos vida eterna. Esa es la explicación. ¿Por qué se refirió Juan como el Cordero de Dios? Lucas 22, hablando Jesús, dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Estaba Jesús, sabía Jesús que iba a morir. Sabía que iban a venir por él e iba a morir. Les decía que muchos predicadores o grandes siervos o teólogos manifiestan que el mayor sufrimiento del Señor lo tuvo en el Getsemaní, orando antes de ser crucificado. Acuérdense que Jesús estaba hecho, era carne como tú y yo. Él sabía perfectamente lo que iba a acontecerle en unos momentos, en unas horas ya. Que lo iban a agarrar,
lo iban a golpear, lo iban a humillar, lo iban a escupir, lo iban a lacerar, lo iban a crucificar. O sea, iba a derramar mucha sangre, iba a sufrir. Sabía perfecto lo que iba a pasar Jesús. Y oraba, y oraba, y oraba. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice la escritura? Dice: Padre, si quieres pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino hágase ¿quién? La tuya. Él estaba dispuesto a morir por ti y por mí, pero ciertamente tenía ese temor carnal en su cuerpo, porque era hombre. Amén. Y dice, ¿qué más dice? Dice, y estando en agonía, les decía, la semana pasada el pastor Juan Manuel les decía lo que era agonía. ¿Se acuerdan? ¿Qué es la agonía? La agonía es lo previo a la muerte. Si se está agonizando, ¿qué piensan ustedes? Se va a morir, ¿sí o no? Está agonizando, se va a morir. Y sin embargo aquí Jesús no estaba muriendo, ¿verdad? Pero fíjense cómo lo describe. Y estando en agonía, ¿qué hacía? Oraba más intensamente. Jesús estaba experimentando cosas horrorosas en su mente. Yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado ese tipo de agonía, que sabemos que a lo mejor no estamos en peligro de muerte, pero tenemos una preocupación, una situación tan difícil en nuestras vidas, con la enfermedad, con nuestras relaciones, y decimos, ¿sabes qué? Mejor prefiero morirme. O sea, a veces cosas, ¿no les ha pasado? Y estamos así, sabemos que no vamos a morir, pero estamos así. Imagínense a Jesús, sabiendo que no solamente lo que le iba a pasar físicamente, sino que iba a sufrir la separación con el Padre. Porque todo el pecado tuyo y el mío iba a ir sobre él. Y Dios es santo y no tiene nada que ver con el pecado. La separación que nunca había tenido Jesús con su Padre la iba a tener. Estaba en agonía, mi Señor. Estaba en agonía. Tenía miedo de separarse del Padre, pero sabía que lo tenía que hacer. Estaba agonizando en su espíritu. Y dice, ¿qué decía? Pero cuando más agonizaba, más oraba intensamente. ¿Qué es lo que le quiere decir el Señor? Cuando tú te sientas que no puedes más, cuando tú sientas que ya no puedes avanzar en el camino como cristiano o en lo que te está pasando en la vida personal, tienes que orar más intensamente. No pierdas la fe. Sigue adelante, que no te detenga lo que tú ves alrededor. Por lo que tú ves alrededor no es lo que ve nuestro Señor. Sigue adelante, no te detengas. Y dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. El Señor estaba sanando nuestra tierra a través de la sangre. El Señor estaba sanando nuestra tierra. Lucas 23:33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Aún crucificado, aún derramando su sangre, le estaba diciendo a todos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús estaba crucificado, lleno de tu pecado y el mío, y aún así clamaba por ti y por mí. Jesús estaba desfalleciendo porque no podía más, y él aún clamaba por ti y por mí, y estaba cayéndose toda su sangre. Y aún en este tiempo el Señor sigue derramando su sangre por ti y por mí. La sangre de Jesús es la única que nos puede perdonar. Necesitamos entender esa parte. Necesitamos entender que necesitamos pedir perdón al Señor para que seamos elegibles para la vida eterna. Primera de Juan 2:1 dice, hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque no hay otro remedio más que Jesús, la sangre de Cristo para el perdón de los pecados. Amén. Dice, y el 2:2 dice así, y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Wow, el remedio para el pecado. Fíjense, lo que les voy a es muy común esta historia, pero necesitamos entenderla. Mateo 27:24. Viendo Pilato que nada adelantaba,
sino que se hacía más alboroto cuando estaban enjuiciando a Jesús, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Fíjense nada más. El mismo Poncio Pilato reconoció a Jesús como justo. Pero su pueblo, ¿qué les dijo? No, crucifícalo, crucifícalo. Dice, y no solamente caiga su sangre sobre nosotros, sino también ¿sobre quién? Sobre nuestros hijos. Lo que no supo el pueblo de Israel es que ellos hablaron una revelación. Hablar una revelación, no solamente su sangre sea sobre nosotros, sino también sobre sus hijos, la sangre de ese justo. Tuvieron la revelación, mas no tuvieron la iluminación. Revelaron que ciertamente la sangre de esa persona, de ese justo, los iba a perdonar de los pecados, pero no lo supieron. No supieron lo que estaban haciendo, no tuvieron la iluminación. Que la sangre venga sobre nosotros, y no solamente sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Pues sí, eso es lo que quería el Señor, porque alguien tenía que pagar por sus pecados, alguien tenía que derramar su sangre, y era la sangre de Jesús, de ese al que estaban condenando. Esa es la iluminación que no tuvieron, pero sí tuvieron la revelación cuando lo declararon de su boca. ¿Entendemos esa parte? Eso es, fíjense nada más. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas en gracia. Wow, hermanos, ¿saben lo privilegiados que somos cada uno de los que estamos aquí, los que me ven? Es más, aún los que todavía no conocen del Señor. La gracia del Señor tan hermosa que está abierta todavía a estas instancias. ¿Respiras? Dice la Biblia que todo aquel que respire, ¿qué? Alabe a Jehová. Tienes oportunidad de pedirle perdón al Señor, y que venga la sangre de Cristo y te perdone y te sane y te limpie, y seas presto para la vida eterna. Esa es la oportunidad. Colosenses 1:20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿A través de qué? De la sangre de Cristo, a través de su perdón. ¿Saben cuál es lo más triste de este asunto? Dios ya te perdonó, Dios ya me perdonó, Dios ya perdonó a todas las personas que se acercaron a él, pero hay una condición también, y algo muy triste, y se va a impactar con los que les voy a leer. Hebreos 10:26. Fíjense, escúchenme bien, necesitan escuchar. Dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 muere irremediablemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera frente al Espíritu de gracia? ¿Entendemos esa parte, hermanos? No se lo estoy inventando, les acabo de dar la cita. Horrenda expectación de muerte y hervor. Y dice:
Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. ¿Ves esa expectación? Tú que conoces del Señor, tú que sabes quién es, tú que estás aprendiendo y tomas por inmunda la sangre de Cristo, te espera una cosa horrenda, horrorosa, que Dios no quiere para ti ni para mí. ¿Qué esperas para seguir adelante? No te detengas, ora más intensamente, que nada te desmaye. Tú sigue adelante. Dios sabe todo lo que estás expuesto a, las tentaciones que te ofrece el mundo, pero si tú perseveras, obtendrás el galardón que Dios tiene para ti, que es la vida eterna. Colosenses 2:13. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿en dónde? En la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Wow, hermanos. Wow. Y les voy a leer el mismo versículo en una versión que se me hace súper entendible, que es la versión, el lenguaje actual. Lo mismo que le acabo de leer, Colosenses 2:13. Escúchenme. Dice: antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida junto a Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. La ley escrita estaba contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile. Wow, fíjense nada más, no solamente Cristo venció a la muerte, venció a los demonios, venció a Satanás, no solamente venció en la cruz para darnos vida eterna, sino agarró a todos aquellos que nos tenían prisioneros y los exhibió públicamente. Estos son los que los tenían a ustedes cautivos, estos son a los que usted los tenía prisioneros, mas ahora yo he vencido y aquí están expuestos y nunca más los van a molestar si creen en mí. Hermanos, es tan impresionante eso. Es tan impresionante la salvación que Jesús nos dio a cada uno de nosotros. Si lo pudiéramos asimilar, si lo pudiéramos entender, nos hubiéramos librado de tantas cosas y tantas barbaridades a las que hemos expuesto y nos hemos equivocado y la hemos regado y hemos pecado una y otra vez. Pero si pudiéramos entender a nuestro Dios, si lo pudiéramos conocer, de tantas cosas que nos hubiera librado, porque Dios ya obtuvo la victoria. Dios ya exhibió a todos los que nos tenían prisioneros. Ya Dios hizo toda la obra. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es pura palabra la que le estoy diciendo. Wow, está escrito eso aquí, no estoy inventando nada. Le estoy diciendo pura palabra que está ahí. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese es nuestro Dios, fuerte, grande, temible, corto para la ira, grande en misericordias, el que te dio la alternativa y a ti y a mí de ser salvos y ser perdonados a través de la sangre de Jesucristo. Ese es el Dios al que debemos de alabar y debemos glorificar. Ese es el Dios al cual debemos permanecer. No son corrientes, no son denominaciones, no es la iglesia, es la palabra, es Jesús, es Dios. Escudriña la palabra, lee la Biblia, ora a Dios. Él es la mayor guianza que puedes tener y Él no solamente te va a dar revelación, sino te va a iluminar tu vida.
y te va a enseñar el camino correcto. No hay justificación para que nosotros estemos extraviados. No lo hay, porque hay un camino y ese se llama Jesús. Hay una verdad y ese es Jesús. Y hay solamente una alternativa para la vida eterna y ese también es Jesús. ¿Qué te falta? ¿Qué nos falta? Dios te perdona a través de su sangre. Recibe ese perdón en el nombre de Jesús. Es para ti. Él ya hizo lo que tenía que ser, derramando su sangre en la cruz. Amado hermano, aprovecha la enseñanza. Aprovecha a los que te enseñan. Aprovecha al Espíritu Santo que está presto a enseñarte y a revelarte. Si te equivocaste, está bien, regresa al camino. Jesús dijo que si tenía 100 ovejas y se pierde uno, va a dejar las 99 y va a ir por ti. Yo lo he experimentado. Digo, ¿cómo es posible, Dios? Hay gente que está más clavada contigo, más estoy en comunión contigo. ¿Por qué vienes por mí si soy tan miserable? Les decía en la mañana que el domingo pasado, cuando oraba el pastor por nosotros, y yo estaba ahí y escuché la voz de Dios y me dijo: Jorge, ¿estás listo? Y yo dije: ¿listo para qué? Y me volví a decir: Jorge, ¿estás listo? Y yo digo: no, Señor. Yo pensé, a lo mejor quieres que ore por alguien o algo así. Y yo me sentía tan mal, tan miserable. Y digo: no, Señor, no estoy listo. Y otra vez me dice: Jorge, ¿estás listo? Y Jorge, ¿estás listo? Y digo: no sabía, me sentía tan quebrantado. Hasta que escuché otra vez la voz de Dios que dijo: Jorge, ¿estás listo para ser perdonado? Y dije: sí, Señor, estoy listo para ser perdonado. Para eso sí estoy listo. Y hoy te dice eso Dios a ti: ¿están listos para ser perdonados? Eso es lo que Dios quiere para tu vida, que tú estés listo para ser perdonado. Porque hay gente que aún no está lista para ser perdonado y no saben que están en peligro de muerte. Debes estar listo para ser perdonado, hermano. Dios quiere perdonarte. Eso es lo que Dios quiere en tu vida, porque quiere darte vida eterna, vida en abundancia. Vida para que no solamente en el cielo, sino aquí en la tierra, que tengas una vida buena.